tocar sola, necesita que alguien la toque. Cuando tú y yo somos instrumentos de Dios, nosotros tenemos que estar dirigidos por Dios, porque Dios es quien te usa a ti como instrumento y quien me usa a mí como instrumento. Nosotros somos instrumentos de Dios y por sí mismo no podemos hacer las cosas. Dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios es nuestro dueño. Dios es el que nos utiliza para las cosas grandes en las cuales Dios quiere glorificarse. Amén. Y dice la palabra que Jonás estaba en aquel lugar, pero Dios lo estaba mirando desde el cielo, y Dios estaba viendo la resistencia que tenía Jonás, la cual no quería obedecer. Y en este momento quiero decirte que si Dios te llama a ti a algo, yo te recomiendo que le obedezca. Porque al fin y al cabo tú vas a tener que hacerlo, quiera tú o no lo quieras hacer. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y Jonás dice que estaba en la embarcación y él se acuesta a dormir tranquilo. Me imagino a Jonás que diría: bueno, ya salí de Dios, ya me alejé de él, ya no tengo que ir a Nínive que se lo lleve quien no lo trajo, y ya salí del Señor. Cuando Dios estaba ahí presente también. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios que se armó una tempestad en aquel lugar, y para decírselo claramente, el mar comenzó a revoltearse hasta un punto de vista que la nave casi se hundía, y habían varias personas en aquel lugar, la cual ya Jonás le había dicho de que estaba huyendo de la presencia de Dios. En aquel lugar había muchas personas la cual le servían a diferentes dioses que no era Jehová. Y dice la palabra de Dios que la cosa se empeoraba más y más, y ellos decidieron echar suerte para ver por medio de quién era que venía ese problema. Ellos sabían que estaba pasando un problema y que alguien era el causante de ese problema. Y dice la palabra que la suerte que ellos echaron cayó sobre Jonás. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, le preguntaron que por qué había venido todo ese mal sobre ellos, que qué era lo que estaba pasando, por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Porque todo tiene un porqué. Amén. Y dice la palabra que él dijo: yo temo a Jehová y ando huyendo de la presencia de él. Y dice la Biblia que ellos querían buscar una solución, porque en medio de esa tempestad no es fácil. Yo he visto en películas como el mar se revoltea, como un barco se quiere hundir, y uno viéndolo en televisión es algo difícil. ¿Qué será más ellos que lo estaban viviendo? Y ellos intentaron llegar a tierra, pero no podía. Y no era que no podía, era que Dios estaba en el propósito. Era que Dios quería darle a entender a Jonás que cuando Dios manda, aunque tú no quieras, tú debes de ir. Es que Dios estaba tratando con Jonás de una forma la cual Jonás tenía que entender lo que era el propósito de Dios. Aleluya. Y dice la palabra que la cosa empeoraba más y más. Y dice la Biblia que ellos le preguntaron a Jonás: ¿qué podemos hacer para que esto sea resuelto? Y Jonás le dijo: bueno, pues como yo soy el causante de todas estas cosas, agárrenme y tírenme al mar. Pero Dios tenía un plan diseñado. Ay, santo, gloria a Dios. Dios tenía algo la cual Jonás iba a entender y iba a aceptar lo que Dios le estaba enviando. Muchas veces tú y yo, Dios nos está enviando a un lugar y muchas veces nosotros no queremos ir. Y Dios tiene que planificar cosas para que tú y yo entendamos
lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que cuando lo arrojaron allá en el mar, dice que todo se tranquilizó, que todo volvió a la normalidad. Y dice la palabra que los que estaban en aquel lugar temieron a Jehová y ofrecieron holocausto, ofrendas, votos a Jehová Dios Todopoderoso, porque temieron en gran manera. Me imagino que ellos dijeron: wow, pero al Dios que le sirve parece que es el Dios verdadero, porque ellos le servían a otros dioses. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que cuando él lo echaron en el mar, Dios tenía un pez para que fuera a donde Jonás y se lo tragara. Y usted dirá: wow, pero ¿y por qué Dios le mandó un pez? Bueno, lo que pasa es que si Dios te está hablando y te está diciendo la cosa y tú no la quieres entender, pues Dios va a buscar otro mecanismo para que tú entiendas. Si Dios te está hablando a ti de una forma y tú no quieres entender, Dios te va a mandar un pez para que te trague y para que dentro del pez tú entiendas que tú tienes que obedecer a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. El propósito de Dios no era matar a Jonás.